bueno que ya estás aquí en Más Consciente. Permítame presentarme, yo soy yo. Claro, aunque para ti, desde tu perspectiva, tú también eres yo. Y para ti, pues yo soy tú. Y para mí, pues tú eres tú. Aunque yo te digo ti, porque este programa es para ti, con información para ti. Bueno, la cosa es que todos estamos relacionados con todos, los unos con los otros, los unes con los otros. Y bueno, la idea de este programa también es tener un poco de conciencia de esta interconexión que debemos tener. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Pero permítanme presentarles a la verdadera protagonista de esta emisión. Con ustedes, la conciencia. Hola. Qué interesante esta interrelación de la que hablas. Así es, conciencia, ¿verdad que sí? Todos los humanos estamos conectados unos con otros. Y no solo los seres humanos, los seres vivos en general, animales, plantas y los mismos ecosistemas, quienes tienen total relación con los humanos y sus asentamientos urbanos, como son las ciudades. ¡Ay, mira qué casualidad! Hoy justamente vamos a platicar en el programa de la relación entre la vegetación y las ciudades. Así es, en la naturaleza nada está ahí por casualidad. Si te parece, vamos a ver un poco de información sobre este tema. Me parece muy bien, vamos a ver. Los ciudadanos conscientes saben apreciar el valor de la flora y la fauna que les rodea, tanto en las áreas verdes de su localidad como en su propio hogar, porque la nobleza de una ciudad se reconoce en sus parques, jardines públicos, campos deportivos o en sus paseos al aire libre que forman parte importante del entramado social y aportan lo opuesto al estrés que se vive en las urbes de concreto debido al hacinamiento, a problemas de tráfico u otras problemáticas de las ciudades modernas. Estas áreas verdes son un antídoto contra el calentamiento, la radiación o la contaminación acústica. Ayudan al subsuelo, retienen humedad, generan oxígeno. Son un bálsamo ante los problemas de marginación y pobreza en los grandes bloques de concreto. Es necesario reconocer la importancia de proteger parques, jardines, camellones, glorietas arboladas, lagos, bosques, cerros y reservas naturales en medio de la ciudad. La tarea es conservar, cuidar y mantener las áreas verdes protegidas, así como la vida silvestre que las habita, ya que el contacto con la naturaleza tiene beneficios como vigorizar la concentración, reducir la irritabilidad y los niveles de estrés y ansiedad, favorece la recuperación de las personas enfermas y reduce la necesidad de tomar medicamentos contra el dolor. Es posible hacer que nuestra ciudad y nuestras casas sean lugares acogedores y cercanos a la naturaleza. Una maceta junto a la ventana o en un balcón puede ser el principio de un pequeño jardín o un pequeño huerto, que corre el aire fresco y que penetre la luz del sol en nuestras vidas. Ahí está, ese es el tema que estaremos platicando hoy en Más Consciente, con la conciencia y conmigo. Pero también tenemos el gusto de darle la bienvenida aquí a el programa a Anaís Melody Jordan Ramírez, bióloga con maestría en neuroetología, cofundadora de la Asociación Civil Biodiversity, donde gestiona y coordina proyectos de escalada de árboles, construcción de jardines ecológicos, educación ambiental. Y bueno, lleva 27 años trabajando en México, Estados Unidos y Costa Rica como rehabilitadora certificada de fauna silvestre. Anaís, bienvenida. Muchas gracias. De la misma forma, también le damos la bienvenida aquí al programa a Sergio Angón. Él es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con un posgrado en geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en desarrollo regional sustentable por el Colegio de Veracruz y tiene más de 17 años de experiencia en campos relacionados con la ingeniería civil, conservación de recursos naturales, participando en diversos proyectos nacionales e internacionales. Entre ellos, actualmente colabora en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como coordinador del proyecto City Adapt, construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos. Y bueno, nos da mucho gusto también darte la bienvenida, Sergio. Muchas gracias, Javi.
encantado de estar aquí contigo y con Elizabeth. Y con la conciencia. Bueno, porque por aquí supuesto. habían tenido Esa la tenemos siempre acá. una cercanía tal con la conciencia. Sí, no, primera vez. Buenas tardes, queridos invitados. Y no solamente en una parte estoy en todos lados. En todos La lados. conciencia. Y para ir rompiendo el hielo, porque sé que no es fácil estar tan cerca de la conciencia, les voy a hacer una pregunta muy rápida. Como hoy vamos a hablar de vegetación, de distintas especies, ¿cuál es su árbol favorito? Pues todos los árboles me encantan, pero yo creo que si tengo que hablar sobre una especie, pues tendría que ser en esta zona, sería el haya. El haya. El haya, pero está muy cerca con el encino, porque los dos son los que dan vida, pero a cientos y cientos de otras especies. Entonces yo soy muy encariñada con Haya y ellos. encino. Sí, claro. Pues fíjate que me acaba de ganar las opciones que yo tenía. Es que sí, No, sí llaman la atención. en realidad, a mí me gustan mucho más los encinos, pero no cualquier encino. A mí me gusta uno que es nativo, de Jalapa además, que se llama Quercus jalapensis, que entonces es nativo de este ecosistema tan característico y por eso es mi preferido. ¿Cuál sería su área verde favorita? Primero para que no te gane ellos. Para Ahora que- ganan ellos. Bueno, tenemos el municipio de Jalapa, es uno de los municipios con más áreas naturales protegidas a nivel nacional. Tiene 8. Entonces, de esas 8, a mí la que más me gusta es una área de carácter municipal que fue decretada recientemente, que se llama Parque Urbano La Estación. Pues a mí siempre me ha gustado el Macuiltepetl, porque es como un pulmón, ¿no? Se ve muy bonito dentro, que queda ese remanente ahí histórico. Pero uno que disfruto cotidianamente es la zona de Briones, Oncuantla, que no es un área protegida, pero es esta maravillosa combinación de casas y que se ha conservado las fincas y que se ha conservado todavía el río. Entonces, esas áreas verdes, aunque no es protegida, pero es protegida por los mismos habitantes. ¿Por qué es importante para las personas este contacto con las plantas? Es importante en tantos niveles. Nosotros nos hemos alejado mucho de la naturaleza, creyendo que todo podemos hacer por nosotros mismos. Pero cuando estamos cerca de la vegetación, empezamos a sentir diferente. Y es como cuando estás entre amigos. Realmente empiezas a sentir otra energía. Te ríes más, te relajas más. Hay demasiados estudios hoy en día sobre todos los beneficios que nos brindan las plantas, los árboles. Y uno de los que más me gusta es, bueno, todos, pero uno interesante es que, por ejemplo, afuera de los hospitales, si el paciente puede ver árboles, puede ver plantas, se sana más rápido y después de las cirugías hay menos complicaciones. Y eso habla mucho del beneficio, ¿no?, físico que podemos tener de las plantas. Definitivamente los espacios verdes urbanos representan ese pulmón de las ciudades, nos ayudan a regular el microclima, a capturar agua de la que nos cae literalmente del cielo, evitan las islas de calor, dan servicios culturales, como bien comentaba Anaís, esto que sientes cuando te acercas a los árboles y los atrapas, los abrazas. Este tipo de servicios ecosistémicos son muy importantes para las ciudades y para las personas que vivimos en ellas. Y me gustaría comentar, hay varias investigaciones que han demostrado que el contacto con la naturaleza impacta positivamente en la presión sanguínea, niveles de colesterol en la sangre y en la reducción de estrés. ¿Qué tal? Así es. Aparte de del solo verlos, también constituyen espacios de recreación, ¿no? Donde Exacto. pueden ir a hacer ejercicio, donde pueden liberarse un poco del día a día, que es como una cura para el estrés, ¿no? Así es. Y para prevenir enfermedades. Nosotros en Biodiversity decimos la naturaleza es nuestro cubrebocas, porque los árboles van a filtrar demasiados polvo, ¿no? Las partículas por millón que le llaman de toda la contaminación del aire. Y entonces cuando entra, si tú en tu casa tienes tu jardín bien
variada de plantas, ¿no? Árboles, plantas, diferentes estratos en tu jardín. Entonces es un filtro. Entonces ahorita que estamos tan preocupados por diferentes enfermedades que nos van a llegar, si la ciudad tuviera esta región de amortiguamiento y cada casa lo tuviera también, es maravilloso. O sea, la cantidad de enfermedades que nos llegan y con la fuerza que nos llegan es mucho, mucho menor y nos curamos mucho más rápido. Precisamente voy a retomar algo que comentaba Anaís hace un momento sobre los beneficios y cobeneficios de las plantas, los jardines, en entornos hospitalarios. No sé si te has percatado de que justo frente al SEM actualmente hay un jardín que fue sembrado por la técnica Miyawaki, que tienes varios estratos, desde uno de protección para atrapar las partículas más grandes como la PM10 o la PM2.5. Después hay otro estrato sensorial que le permite a las personas sentir la naturaleza, tocarla, sentir los olores y hasta comerla, porque hay plantas que se pueden comer en ese estrato. Y después hay otro estrato más pequeño que le sirve a la biodiversidad, a las abejas, a las hormigas, etcétera. Entonces, este tipo de jardines, adicionalmente, Naciones Unidas está promoviendo que tengan otros cobeneficios. En un espacio tan reducido como es el espacio que hay frente a este hospital de esta especialidad de Jalapa, que además era una zona donde había encharcamientos, este jardín de infiltración que hemos creado ahí cumple múltiples beneficios. Ayuda a reducir los peligros del cambio climático. Imagínate que llueve un montón y la gente necesita llegar al hospital, esperar por sus pacientes. Entonces, una zona encharcada no es buena para las personas. Entonces, una de las principales funciones de ese jardín es infiltrar rápidamente esa agua. Pusimos unas banquitas, una sala de espera verde, que en realidad cuando ves a las personas ahí disfrutando ese espacio, tocando las plantas, en realidad puedes sentir más tranquilidad. Esperamos que eso ayude muchísimo a la ciudad. Pues yo quisiera también compartirles que la Organización Mundial de la Salud reconoce estudios que evidencian la relación entre las áreas verdes y la salud mental, entendiendo salud mental como el estado de bienestar que permite a los individuos desarrollar sus habilidades, afrontar el estrés de la vida, trabajar de manera productiva y hacer una contribución significativa a sus comunidades. ¿Ustedes creen que hay una relación entre naturaleza y la salud mental? Por supuesto. Definitivo. Trabajamos mucho con la escalada de árboles y en niños con déficit de atención, trastorno de déficit de atención, con ansiedad, grandes también, adultos también, pero trabajamos mucho con niños. Se ha visto que la escalada de árboles está recetado para ellos. Les calma, quita miedos, aumenta autoestima, les da mucha fuerza, no solo físico, pero eso es parte, y otro es mental y la voluntad, ¿no? Y el tengo que lograr algo y lo logro. Lo han hecho esta misma actividad subiendo un poste. Y no causa no da los mismos efectos. No es el mismo efecto. No es el hecho de escalar por escalar o un árbol artificial, es el contacto con un árbol vivo, la relación que empiezas a tener con otro ser. ¿Qué es esto de resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas para sobreponerse a un evento, por ejemplo, una lluvia extrema, una ola de calor, es que tan rápido te puedes sobreponer a ese impacto. En ese sentido, las ciudades, entre más espacios verdes urbanos tengan, pueden ser más resilientes en ese aspecto. Naciones Unidas en Jalapa está implementando diversas soluciones basadas en naturaleza que tienen que ver con reducir esa vulnerabilidad y al mismo tiempo hacer o ayudar a hacer a la ciudad más resiliente. Desde esta perspectiva, por ejemplo, hicimos la restauración ecológica de la zona riparia del arroyo Papas, un importante arroyo urbano que nace en el Cerro del Estropajo y va a dar hasta la parte posterior del rastro de la ciudad. Históricamente era un foco de infección, estaba muy contaminado, etcétera. Entonces, junto con las autoridades municipales, empezamos a desincorporar drenajes, pero empezamos también a restaurar las laderas para evitar que haya más erosión, estas lluvias, estos huracanes, estos deslizamientos de ladera que han ocurrido en nuestra ciudad, tratar bien a los ecosistemas
nos recompensa protegiéndonos de esas cosas. Entonces, por supuesto que los árboles y la vegetación urbana tienen un papel fundamental en la resiliencia de las ciudades, las hacen más sostenibles. La Organización Mundial de la Salud recomienda 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante en áreas urbanas y que las ciudades cuenten con un 20% de árboles en su territorio. Pero en América Latina y el Caribe hay un promedio de 3.5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Si los espacios verdes en las ciudades son uno de los principales indicadores de calidad de vida, ¿por qué ese déficit en Latinoamérica? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica? Bueno, yo creo que muchas veces es la densidad poblacional en un solo área. Aquí se percibe que es mayor, encuentras casita tras casita y muchas casas no tienen ni terreno alrededor, ni jardín particular, ¿no? Entonces, cuando hay tantas personas, o sea, cuando la prioridad es la casa o las construcciones, entonces se pasa a segundo plano espacio para las áreas verdes. Yo creo que ese es todo el tema de hoy, que hay que empezar a cambiar darle esa prioridad a esa importancia, esa ¿no? importancia, sí. Esa importancia. También desde las políticas públicas, ¿no? Es correcto. El desarrollo de las ciudades tiene que ser planeado, tienen que buscarse las zonas de más aptitud para el desarrollo urbano. No te puedes ir a donde tú quieras y afectar ecosistemas prioritarios. Por ejemplo, uno de los ecosistemas prioritarios para Jalapa está al norte de la ciudad, colinda con nuestro vecino Tlalnepantla, y son los relictos de este bosque mesófilo de montaña que hablábamos al principio. Tan importante es este ecosistema que es uno de los más amenazados, además, solamente queda alrededor del 1% de la cobertura forestal a nivel nacional, pero es tal su importancia que agrupa a más del 12% de la biodiversidad nacional en lo que queda. Entonces, ese importante ecosistema nos da alrededor del 40% del agua que consumimos en Jalapa. Aquí de Acajete, del Cofre de Perote, de ahí viene el agua que consumimos, alrededor del 40%. Entonces, ese bosque es soporte de vida para la ciudad. Si no tuviéramos esa agua, estaríamos en bastantes problemas. Desde esa perspectiva, la ciudad de Jalapa, como bien comentaba Anaís, eso se trata de crecer. Ha crecido en los últimos 30 años alrededor de 7 veces la mancha urbana, mientras que la población solamente se ha duplicado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos una ciudad que se ha ido comiendo los ecosistemas muy rápidamente, la periferia, nos estamos comiendo esos importantes ecosistemas, pero en una forma desordenada y poco planeada. Las políticas públicas más sustentables que hacen a una ciudad más resiliente tienen que priorizar a los habitantes de la ciudad y a los ecosistemas con el objetivo de hacer ciudades más sostenibles. Es más bien interesante el que estén ustedes dos hoy porque son dos ejemplos también de formas de abordar o de contrarrestar esta situación. Entonces me gustaría un poquito que desde sus ámbitos nos platicaran un poquito cómo hacen conciencia hacia el exterior desde su ámbito. Nosotros fundamos Biodiversity para poder llevar a cabo más proyectos más amplios sobre la conservación de los bosques y selvas del estado de Veracruz. Hemos trabajado 11 años en la zona de Uxpanapa, con la selva de Uxpanapa, y a través de ese trabajo nos dimos cuenta de que esto se tiene que hacer en muchos lados, ¿no? Entonces, está muy hermoso el trabajo de la selva, pero llegando a casa, pues decidimos que aquí también hay que hacer lo mismo. Entonces trabajamos con los niños, tenemos una empresa de arborismo donde se mantiene la salud de los árboles, se hace las podas, se vitaminan los árboles, se cuidan los árboles. Y con los niños, pues es mucha educación ambiental, donde se pierde el miedo a que el árbol se me pueda caer, el árbol es un problema, más bien el árbol es un amigo. Subimos los árboles, perdemos el miedo, regresamos. Decimos que en el ADN tenemos esa historia, ¿no? Ese gen histórico de que en algún momento nosotros vivíamos en los bosques. Entonces tratamos de volver a sentir ese momento. Y de ahí sacar el amor
a todas las especies y dejar de sentir miedo a la araña, al gusano, incluso a los árboles. Muchas llamadas a mi esposo por tumbar un árbol es porque tengo miedo que se me va a caer, ¿no? Oye, y aprovechando ahí mismo que me estás platicando de lo que hacen, algo que desde lo que tú haces pudiera ser una acción, una pequeña acción que hiciera un gran cambio si muchas personas la hicieran en casa o en su comunidad. Por supuesto. Si pueden, aunque sea en 1 metro cuadrado, si pueden poner lo que llamamos microislas de biodiversidad, que es un jardín de plantas nativas, que si lo pueden sembrar, si lo pueden tener en macetas, si lo pueden tener en su techo. Y a la vez, no es solo poner un jardín, sino que tenerle tolerancia a lo que va a visitar ese jardín. Eso es lo más importante de este mensaje. Siembren plantas, conserven su árbol, observen su árbol, conozcan su árbol y conozcan cuando tiene cambios, disfrútanlo. Pero cuando llega la araña, disfruta la araña. Tenle tolerancia. Cuando llega el sapo, la rana, el tlaconete, cuando llega estos animales que a veces por cultura, por costumbres, lo entendemos como algo desagradable, hay que cambiar eso. Hay que cambiar esa y las forma mamás de pensar. y papás tenemos que enseñar a nuestros hijos algo distinto que lo que nos enseñaron a nosotros. Claro, sin miedo a las especies. Sin miedo. Ingeniero. Javi, pues creo que una de las acciones por las que la Organización de Naciones Unidas hace conciencia es precisamente haciendo alianzas, no solo con gobiernos locales, sino con organismos de la sociedad civil organizada como Biodiversity de Anaís y Rodrigo, como otras, Revive, la red de viveros por la biodiversidad que hay aquí en México, Fondo Golfo de México, un montón de instituciones, Sendas, AC, que están aquí en Jalapa trabajando arduamente por los ecosistemas. Es ahí donde Naciones Unidas hace este tipo de alianzas para poder, digamos que juntos somos el mecanismo para traer la cooperación internacional a las ciudades y hacer que esto se entienda, que este lenguaje del cuidado de los ecosistemas sea un lenguaje común, en donde las personas y los ecosistemas nos volvamos más centrales. Es un tema muy extenso y del que nos gustaría seguir platicando, por eso los invitamos a que se queden a otro programa con nosotros, Conciencia. Claro, Javi, y algo que me recuerda a todo lo que se ha dicho es algo que dijo Confucio, si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Y esa es la invitación que tenemos para todas las personas que nos están viendo. Porque en este programa, recuerda que la semilla del cambio ahora está en ti. Esto es Más Consciente. Nos vemos en la siguiente.